Radio Aventureros, explorando el mundo. ¡Vamos! Hola, mi nombre es Eitan. Bienvenido a tu programa Radio Aventureros, un espacio donde tus palabras se visten de colores. En este programa, niños como tú presentarán reportajes, entrevistas y artículos que seguramente serán de tu interés. En el marco octavo maratón de teatro para niños y jóvenes se presentó el espectáculo El sueño de Martina. En el programa de hoy les presentaremos la entrevista que el equipo de Radio Aventureros realizó al elenco de esta interesante puesta en escena. Hoy es día de la cápsula UNICEF México. Nati, en su sección Grandes Exploradores, nos hablará de los vikingos. Luis continúa con la cuarta parte del tema, el ajedrez. Pablo nos platicará en su cápsula de el periodo de la independencia y la Revolución Mexicana. Y como cada semana, no pueden perderse las secciones de Itzhak en el rincón de los libros y Shalomit en el jardín de los cuentos. ¡Comenzamos la aventura! El sueño de Martina. Se trata de una propuesta de cine a mano que al que diseñó las escenas, los escenarios, lo hacen en el mismo momento. Hasta los personajes son una caja de luz que mediante puñados de arena para luego ser proyectados a los espectadores en una pantalla. Escuchemos la entrevista con Alejandro Arce,
quien realiza la música de ejecución de esta propuesta en escena. Nos encontramos en la entrevista a reparto de El sueño de Martina. Yo soy Natalia y les quiero preguntar algo. ¿De qué trata la obra El sueño de Martina? Bueno, se trata de una niña que vive en un pueblo donde en cierta época del año los papás se van a trabajar del otro lado de la frontera y normalmente cuando es hora de regresar a descansar lo hacen, pero en la historia de Martina su papá todavía no regresa y ella no quiere quedarse esperando a que vuelva, así que prefiere viajar a buscarlo y lo que vemos es básicamente pues este viaje que hace Martina para encontrar a su papá. Gracias. ¿Cuáles son los temas que toca esta obra? Pues básicamente es la migración, el problema que enfrentan las familias que viven separadas a causa de que alguno de ellos tiene que ir a trabajar a Estados Unidos o, bueno, indistintamente emigrar a otro país para sostener a su familia, y pues la unión familiar, lo que tiene que ver como con el amor fraterno que hay entre padres e hijos y que hace que las familias estén unidas siempre. Interesante. ¿Cuáles son los personajes que intervienen en la obra? Mira, hay varios. Obviamente está Martina, su mamá, una tendera, también está una amiguita de Martina, además aparecen un lobo y un chico llamado Skinhead, Memo está en televisión, hay un par de gigantes que no vemos pero que sabemos que están ahí y al final conocemos a la bruja. Gracias. La historia de México. De la independencia a la revolución. Hola, soy Pablo y les quiero platicar algo más de la historia de México. En 1808, Francia invadió España y esto debilitó mucho poder español en todo su imperio. Fue el momento en que muchos países americanos aprovecharon para independizarse. En 1810, casi 300 años después de iniciada la colonia, la Nueva España pasaba tiempos difíciles. Los españoles tenían la mayor parte de la riqueza y todo el poder. Mestizos e indios vivían en condiciones desventajosas y en pobreza. Había mucha gente descontenta, así que Miguel Hidalgo inicia la independencia de nuestro país. 10 años después, Agustín de Iturbide, que era un oficial de las fuerzas del gobierno español, tras combatir durante mucho tiempo a los insurgentes, se dio cuenta de que derrotarlos sería costoso y difícil. A su vez, Vicente Guerrero reconoció lo mismo y decidieron llegar a un acuerdo en el pequeño pueblo de Acatempa. Iturbide negoció con el último virrey, Juan O'Donoghue, la firma de los tratados de Córdoba, en los que España reconocía que México era un país independiente. En 1823, los representantes de todo el país, reunidos en el Congreso, decidieron que México fuera una república y elaboraron la primera constitución, que es la base de las leyes que rigen un país. La historia que siguió no fue fácil, llena de conflictos entre conservadores y liberales, la pérdida de la mitad del territorio, etc. En la época de los 60, con el apoyo de los conservadores mexicanos, los franceses ofrecieron la corona del Imperio Mexicano a un príncipe austriaco, Maximiliano de Habsburgo. En 1864, Maximiliano fue coronado emperador del Segundo Imperio, pero solo gobernó 3 años y no pudo imponer sus leyes en todo el país. En 1867 fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Tras vencer al imperio, los liberales volvieron al poder con Benito Juárez de nuevo en la presidencia y sin problemas internacionales. En 1872, Juárez murió y Sebastián Lerdo de Tejada, su principal colaborador, asumió la presidencia. Después subió al poder Porfirio Díaz y duró en la presidencia 30 años, gozando el país de un periodo estable. Sin embargo, se acercaba otro conflicto fuerte,
el descontento del pueblo por la forma de gobernar de Porfirio Díaz fue cada vez mayor y finalmente los mexicanos pobres y los que querían un gobierno en el que todos participaran acudieron al llamado de Francisco y Madero y se levantaron en armas. Soy Pablo y ya se me acabó el tiempo para seguirte platicando de la historia de México. El sueño de Martina es cine hecho a mano que invita a la imaginación dirigida al público infantil. La obra describe de manera inusual una historia de imaginación, un viaje único, conmovedor, pero sobre todo original. Continuemos con esta entrevista. Hola, soy Luis y les quiero hacer unas preguntas. ¿Qué es el cine a mano? El cine a mano es una técnica de dibujo que se hace sobre una mesa de luz con arena o ceniza para generar contraste y poder ver las figuras que se proyectan a través de un circuito cerrado en una pantalla. Gracias. ¿Dónde aprendió esta técnica? Bueno, desde niño a mí me ha gustado dibujar y en la escuela he ido como perfeccionando la técnica y el sueño de Martina fue un laboratorio donde exploramos para traducir mis ilustraciones al cine a mano. Gracias. ¿Qué otras obras ha presentado con esta técnica? Hasta ahora es la única que tenemos con técnica de cine a mano. ¿Tiene algún otro proyecto? Sí, bueno, nosotros llevamos trabajando ya 10 años en teatro para niños. Hicimos muchas adaptaciones de óperas a teatro para títeres y actualmente estamos trabajando en un proyecto que se estrenará a futuro que tiene más que ver como con multimedia y como una experiencia mucho más sensorial. Muchas gracias. Exploradores. Hola, soy Nat la Exploradora y hoy les quiero hablar acerca de unos valientes exploradores que vivieron hace aproximadamente 1000 años. Los vikingos. ¿Sabías? Ellos fueron los exploradores más grandes de la Edad Media. A menudo nos imaginamos a los vikingos como unos saqueadores salvajes y feroces, y de hecho eso fueron. Pero también eran viajeros intrépidos y comerciantes. Fueron los primeros europeos que llegaron a América del Norte. Ellos también eran llamados marinos osados, que navegaban en busca de nuevas tierras desde Noruega hacia el oeste. No se sabe con exactitud por qué en el siglo IX después de Cristo los vikingos decidieron dejar Escandinavia, aunque es posible que el creciente número de jóvenes sin tierra los empujara a partir en busca de fortuna. Con sus barcos descubiertos cargados de provisiones zarparon hacia el oeste. Los vikingos resultaron ser muy hábiles en la construcción de sus barcos y también en su navegación. Ellos encontraron el rumbo gracias a los astros, apuntando al mediodía un círculo graduado en dirección al sol. Podían determinar dónde estaba el sur. Los primeros asentamientos vikingos se establecieron en Irlanda, las islas de Escocia y las de Feroe.
en el año 870